Bueno, buenas noches con todos. Eh, Les voy a mostrar mi clase. Bueno, en este día vamos a conocer lo que es el sintagma verbal de una oración compuesta. Bueno, el sintagma verbal va a ser o viene a ser la palabra o conjunto de palabras que tiene por núcleo un verbo o parífrasis verbal. Por ejemplo, en esta oración donde dice Juan escribió una carta, como van a ver, la oración Juan viene a ser el sujeto. Juan es el sujeto, escribió viene a ser el verbo en pasado y una carta viene a ser el complemento en este caso. Entonces la oración es complementada tanto por un verbo como un sujeto, ¿no? Y en este caso, el verbo, que es la palabra escribió, vendría a ser el núcleo de la oración, ¿no? Y bueno, como sabemos, el sintagma verbal va a estar compuesto por una estructura y elementos. Estos elementos se van a basar en dos que son muy importantes. El primero es el sintagma verbal con predicado nominal, ¿ya? Y el segundo elemento es el sintagma verbal con predicado verbal. Pero en este caso vamos a ver primero el sintagma verbal con predicado nominal. Este va a ser, o mejor dicho, va a tener un verbo copulativo. En este caso significa que va a estar conformado por la palabra ser, estar y parecer. Si ustedes ven que, por ejemplo, en una oración va a tener estas palabras, tanto el verbo ser, estar y parecer, ya se va a poder reconocer el verbo copulativo. Y a su vez va a estar acompañado de un atributo, ¿no? Ya, por ejemplo, en esta oración el barco es azul. El atributo va a ser el azul, la palabra azul, porque va a tratar de describir al sujeto. En este caso el atributo va a ser un adjetivo, ¿no? En este caso azul. Y bueno, aquí vamos a tener otras dos oraciones donde nos dice que primeramente tenemos que aprender a reconocer, ¿no? A reconocer tanto los complementos circunstanciales y complemento indirecto. Aquí tenemos dos ejemplos, uno que es de complemento circunstancial y el otro de complemento indirecto. El ejemplo del complemento circunstancial. Aquí dice, su discurso me parece correcto. ¿Ok? Su discurso me parece correcto. El me parece, la palabra me va a ser un pronombre o complemento indirecto, ¿ya? Que va a acompañar al verbo, que en este caso va a ser la palabra parecer o parece. Y por lo tanto se reconoce como un verbo copulativo, ¿ya? Y bueno, eso sería el ejemplo de complemento circunstancial, ¿ya? Y bueno, en esta otra oración donde dice estoy feliz esta noche, este ejemplo es de complemento indirecto, donde estoy también viene a ser un verbo copulativo, feliz va a ser un adjetivo o sintagma adjetival, ¿ya? Luego va a estar acompañado del está, ¿ya? Y la palabra que viene a ser estar es el verbo, ¿no? Del verbo estar, ¿no? Luego la palabra noche, que va a ser el núcleo, ¿no? Un núcleo.
del sintagma nominal, un pequeño sintagma nominal dentro de la oración, que a su vez esta va a ser un complemento circunstancial de tiempo. Y bueno, acá vamos a tratar de analizar un poco más, ¿no? La oración. Y bueno, acá vamos a tener una regla muy importante en este cuadrado que dice que hay ciertos elementos que no están permitidos llevarse dentro de un sintagma verbal con predicativo nominal, ¿no? En este caso, la regla sería que no se puede llevar complemento directo, suplemento o complemento predicativo. ¿Ya? Estos tres elementos no se pueden llevar dentro de un sintagma verbal con predicado nominal. ¿Ya? Entonces ya que quedó claro ya este dato, ¿no? Que no se puede llevar estos ciertos elementos. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, aquí vemos el segundo elemento, que viene a ser el sintagma verbal con predicado verbal. En este caso vamos a tener ciertos elementos que van a cumplir con ¿no? Y por eso se va a usar otros verbos diferentes a los del copulativo. Ya no vamos a usar el verbo ser, estar y parecer, sino vamos a usar otros verbos. En este caso vamos a utilizar ya los elementos como complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento de régimen, verbal o suplemento, complemento predicativo, complemento agente, y a la vez este complemento agente, debe estar en voz pasiva. ¿Ok? Entonces, el complemento directo, al complemento directo vamos a darle un ejemplo. En este caso, como ven acá, compró una casa. Ok, compró es el verbo, está en pasado, ¿no? Y el complemento directo, que vendría a ser una casa, ¿ya? Es que está subrayado con rojo, ¿ya? De color rojo. Entonces, miren acá, la palabra, la oración compró una casa, ¿no? Que viene a ser un claro ejemplo de complemento directo, de una oración con complemento directo. Ahora pasamos al complemento indirecto. Le gustas a Isabel. El le viene a ser un complemento indirecto. Gustas, verbo en presente, a Isabel viene a ser otro complemento indirecto. ¿Ya? Ahora, otro claro ejemplo de complemento circunstancial. Vemos aquí, como señala la flecha, fuimos a la playa. La palabra fuimos es un verbo en pasado y un complemento circunstancial porque indica el lugar. A la playa viene a ser el lugar, ese viene a ser el complemento circunstancial. ¿Ya? Entonces, esa oración, claro ejemplo de complemento circunstancial. Ahora, complemento de régimen verbal o suplemento. Ahí vemos piensa en él. Piensa en él. En él, la palabra en él viene a ser el suplemento o complemento de régimen verbal. Ahí. Y ahí vamos a ver otro ejemplo que va a ser con complemento predicativo. Y ahí vamos a ver la palabra llegó. Llegó un verbo en pasado, ¿no? Llegó cansado. Y cansado viene a ser el complemento predicativo. El complemento agente en voz pasiva, pero dice, ¿no? Fue
multado por la policía. Ese fue, ya empieza con el inicio de una oración en voz pasiva. Fue multado por la policía, ya vendría a ser el complemento agente, porque cuando nos referimos a agente se refiere a una persona, ¿no? A una persona o a alguien al quien está referido, ¿no? Acá tenemos una oración que dice Antonio entregó un libro a Luis ayer en la biblioteca. Entonces, como pueden ver, aquí ya está estructurado. Pero ¿cómo lo vamos a analizar? Primero ustedes ya saben que este es un sintagma verbal con predicado verbal, pero aquí se va a tratar de utilizar todas las anteriores, todos los elementos anteriores, bueno, casi todos, ¿no? Incluyendo el núcleo, ¿no? Vamos a comenzar con el sintagma nominal, que vendría a ser Antonio. ¿Dónde está? Ahí está. Antonio vendría a ser el sintagma nominal de sujeto y a su vez viene a ser núcleo. La palabra entregó es un verbo en pasado y viene a ser el núcleo del verbo. ¿Ya? El núcleo del verbo, porque es prácticamente un verbo, entonces, pero está en voz pasada, pero aún sigue siendo un verbo, ¿no? Y luego tenemos un libro, la palabra un libro. Viene a ser un determinante, ¿ya? Y libro viene a ser un núcleo. Ambos están dentro de un sintagma nominal. Y esto también viene a ser un complemento directo, ¿verdad? Un complemento directo. Luego viene la palabra a Luis. A Luis. Ajá. Entonces, a ver, ¿dónde está mi flechita? Ahí está. Toda la palabra a Luis viene a ser un complemento indirecto con sintagma preposicional, ¿no? Ayer, la palabra ayer viene a ser un sintagma adverbial, ¿ya? Un sintagma adverbial, porque va a indicar el tiempo, ¿no? El tiempo. Y luego, la palabra en viene a ser un enlace. Este enlace va a estar relativamente seguido de la palabra la biblioteca, pero la biblioteca va a ser un sintagma nominal, ¿ya? Va a ir seguido de un sintagma nominal el enlace, que a su vez va a estar dentro de un sintagma preposicional de complemento circunstancial del lugar, porque si ustedes saben, la biblioteca viene a ser un lugar. Entonces ya ahí la definimos como un complemento circunstancial, pero del lugar. Entonces tenemos la biblioteca, que es un sintagma nominal. Biblioteca, solo la palabra biblioteca va a ser núcleo. Y ahí la definimos como núcleo. Y así estaríamos complementando con todos los elementos que necesariamente van a estar dentro de un sintagma verbal con predicado verbal. Bueno, pasamos a las siguientes diapositivas. Aquí vamos a ver los componentes de la oración: sujeto, sintagma nominal, predicado, sintagma verbal. Sujeto, sintagma nominal, ¿no? Que viene a ser la parte de la oración que indica de quién o de qué se habla, ¿no? Ahí dice: su núcleo puede ser un nombre, pronombre o elemento sustantivado. El sujeto concuerda en número y persona con el verbo de la oración. Predicado verbal o sintagma verbal
es la parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto. También el predicado o sintagma verbal es una oración, puede faltar, dice que puede faltar el sujeto, pero nunca el verbo, porque si ya saben, el verbo viene a ser el núcleo de un predicado verbal, entonces nunca puede faltar el verbo, pero sí el sujeto. Eso es lo que quiere indicar ahí. Su núcleo es el verbo, ya lo sabemos, eso siempre va a ser así, o sea, su núcleo en un sintagma verbal siempre va a ser el verbo. Ya, bueno, pasamos. Me dice componentes de la oración. Ajá. Tipos de predicado. Predicado nominal, predicado verbal. Como ya anteriormente lo hemos visto, el predicado nominal está conformado por los verbos copulativos, ser, estar y parecer, pero siempre adicionando un atributo. Eso solo para oraciones copulativas, nada más. Concuerda el atributo en género, número y número con el sujeto. Se sustituye por el nombre neutro lo. A veces va a tener que utilizar el pronombre, entonces siempre se lo va a referir con un lo. Por ejemplo, le o le pareció o lo quiso hacer o él estuvo a punto de hacerlo, pero lo hizo más tarde, algo así. O sea, siempre va a estar con un pronombre neutro. En este caso, el neutro quiere decir lo, la palabra lo. Predicado verbal. El predicado verbal va a estar compuesto por un verbo predicativo, eso ya sí lo vimos. En oraciones predicativas le acompañan una serie de complementos, como ya lo habíamos visto, los elementos anteriormente. Esos elementos siempre van a prevalecer solo para un predicado verbal. Bueno, también tenía que explicarle acerca de los tipos de oraciones compuestas. Si bien lo saben, hay oraciones compuestas sin nexo y con nexo. El sin nexo vienen a ser las oraciones yuxtapuestas y con nexo van a ser las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. Las oraciones coordinadas siempre van a estar unidas con un nexo, ¿no? Pero estos siempre van a ser independientes. O sea, por ejemplo, tenemos una proposición 1 y una proposición 2. La proposición 2 no necesariamente tiene que estar ligada a la proposición 1. O sea, va a ser, mejor dicho, una oración independiente. Sintácticamente, ¿no? Sintácticamente. En cambio, para las subordinadas, ellas sí van a estar dependientes de la proposición 1. Siempre van a tener que tener un nexo que las ligue, que sea ligada hacia la proposición 2 a la proposición 1. Y si no, no va a poder tener sentido la oración. Entonces, así va a ser. En las coordinadas vamos a tener diferentes tipos de coordinadas. Primeramente las coordinadas copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las explicativas, las distributivas. Luego en las subordinadas vamos a tener las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para verlo con más claridad. Aquí, como ven, vamos a tener las oraciones, ejemplos de oraciones subordinadas, y vamos a ver qué nexos las pueden conectar
tanto de la proposición 1 como de la proposición 2, porque las subordinadas sí o sí tienen que estar conectadas, ambas proposiciones, la 1 y la 2. Muy bien. Aquí tenemos la oración subordinada sustantiva. Ajá. Ahí dice las oraciones subordinadas sustantivas. Pueden desempeñar las funciones de un sustantivo como sujeto, complemento directo y atributo, etc. Entonces, ¿qué nexos los pueden unir tanto a la proposición 1 como la proposición 2? Estos nexos. Y son el qué, el sí, el qué, el a quién, el cómo, el dónde y el cuándo. Son los nexos que pueden unir a una proposición subordinada sustantiva. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de las oraciones. Un momento. Ay, disculpa. Por ejemplo, cada una de estas, más abajo, pero ya, vamos a utilizar un complemento circunstancial y las vamos a poder entrelazar. Primero vamos a ver los nexos que hay que unen a las oraciones subordinadas adjetivas. Dice, las oraciones subordinadas adjetivas van a tener los siguientes nexos: el que, el cual, la cual, los cuales, las cuales, quién es, cuya, cuyas, cuyos, ¿no? Esos son los nexos que van a poder unir a una oración subordinada adjetiva, que equivale a un adjetivo y acompañan a un nombre. Acá debe decir, acompañan a un nombre. Y luego tenemos las oraciones subordinadas adverbiales. Se dice que estas oraciones van a desempeñar la función de complemento circunstancial, pero estas van a tener varios tipos de complemento circunstancial, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente, la circunstancial de lugar, la circunstancial de tiempo, ¿no? Pero aparte de eso vamos a tener otras circunstanciales como la circunstancial de modo, la circunstancial de causa, la circunstancial de finales, la circunstancial comparativas, el complemento circunstancial de concesivas, el complemento circunstancial consecutiva y el complemento circunstancial condicionales. Ya. Entonces, ahí como pueden ver sus nexos de cada una, ¿no? De cada uno tiene respectivamente sus nexos y acá sus ejemplos. A veces estos ejemplos no necesariamente van a tener estos nexos. De repente van a poder añadirse otros nexos que no necesariamente están en esta tabla, porque algunos nexos no se abastecían estando en la tabla y pues, o de repente no se agregaron, pero sí existe, ¿no? Y se pueden expresar en diferentes oraciones. Acá solamente vamos a ver algunos ejemplos nada más, ¿no? Que van a estar con estos nexos, ¿no? Ok. Bueno, acá pasamos a los tipos de oraciones compuestas coordinadas. Bueno, como aquí pueden ver, aquí se van a ver los nexos de las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas no están ligadas a ninguna proposición, cada una es independiente y se puede entender por sí mismas, ¿no? Las oraciones coordinadas. Entonces tenemos oraciones coordinadas copulativas, las oraciones coordinadas disyuntivas, las oraciones coordinadas adversativas, las oraciones coordinadas distributivas y oraciones coordinadas explicativas. Las oraciones coordinadas copulativas, ellas van a expresar adición o suma. En este caso
se van a estar ligadas con los nexos y, e y ni. Las oraciones coordinadas disyuntivas van a estar ligadas con los nexos o, u o bien. Las oraciones coordinadas adversativas van a tener los nexos como pero, aunque, sin embargo, si no, que. A su vez, las distributivas van a tener los nexos bien, ya, tan pronto como, unas veces, otras, aquí, allí, así. Y las oraciones coordinadas explicativas van a tratar de explicar lo que la persona quiere decir. En este caso, es decir, esto es, o sea, va a tratar de explicar lo que ella, la persona quiere expresar, ¿no? Y acá están sus ejemplos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo con el ni. El ni llueve en condiciones ni lo deja. Otro con el o te tomas el desayuno o no nos vamos. Otro con el sin embargo, no debería estar aquí, sin embargo, he venido. Otro con el tan pronto, pero este va a ser coordinadas distributivas, así, coordinadas distributivas. Tan pronto me quiere como me aborrece. Ese tan pronto como, el tan pronto y el cómo van a ser nexos, ¿no? Conectores. Y luego en las oraciones coordinadas explicativas, ahí se va a ver el nexo, no se toma ni un respiro. Es decir, aquí ya está tratando de explicar, se pasa el día trabajando. Son nexos que van a tratar de expresar lo que la persona quiere decir. Y a su vez van a tratar de conectar tanto la proposición 1 como la proposición 2. Ok. Acá tenemos ejemplos de oraciones compuestas. Primero tenemos un ejemplo de oración que dice: hemos llamado al hotel, pero están completos. Entonces, como ven aquí el cuadro, hemos llamado al hotel, pero ese pero ya viene a ser una oración coordinada, ya, adversativa. Una oración compuesta, coordinada, adversativa. Esto viene a ser esta oración, ¿ya? Luego tenemos la otra oración. La segunda dice: el cantante está enfermo, no podrá dar su concierto. Así, al ojo, ya vemos que no tiene un nexo, sino tiene 2 puntos. Y estos 2 puntos indican como si fuera un nexo, pero no lo es. Son signos de puntuación. Entonces, va a ser una oración compuesta yuxtapuesta, ¿no? Una oración compuesta yuxtapuesta. Luego tenemos la siguiente oración. O bien nos prestan los libros o bien los compramos de segunda mano. Ese o ya viene a ser un nexo, ¿no? Pero este nexo viene a ser de coordinada disyuntiva. Entonces va a ser una oración compuesta coordinada disyuntiva. ¿Por qué disyuntiva? Porque viene a ser que va, o bien, el disyuntiva va a indicar que, como que si está en duda, o bien hace esto o bien hace lo otro. Como que indica una disyunción. Una separación, algo así como que o bien haces esto o bien haces lo otro, estás en duda. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente y dice: se casaron el mes pasado y ahora están de viaje en Cuba.
Este viene a ser una oración compuesta coordinada copulativa. ¿Por qué copulativa? ¿Por qué? Porque une tanto la proposición 1 como la proposición 2. En este se casaron el mes pasado, hasta ahí proposición 1. Y viene a ser nexo. Ahora están de viaje en Cuba, proposición 2. Entonces une a ambas proposiciones, ¿no? 1 y 2. La primera y la segunda proposición. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a tener muchos ejemplos, ¿no? Bueno, en este caso serían 3 porque tanto la segunda como la cuarta se repiten, son iguales. Entonces vamos a tener 3 ejemplos, ¿ok? En la primera dice, debes contar, voy a explicar uno de ellos para tener un claro más una clara más idea, o sea, una idea más clara, mejor dicho. Dice, debes contar la verdad a Jorge, te quedarás más tranquila. Debes contar la verdad a Jorge, te quedarás más tranquila. Eso dice la oración. Entonces, debes contar viene a ser un núcleo del predicado. Debes contar. Primeramente, antes de hacer todo eso, vamos a separar tanto la proposición 1 como la proposición 2, ¿verdad? La proposición 1 está hasta, o sea, la proposición 1 es debes contar la verdad a Jorge. Ahí, hasta Jorge es la proposición 1. Ya, y la proposición 2 es te quedarás más tranquila. Esa es la proposición 2, ¿no? La proposición 1, dentro de la proposición 1 ya vamos a tener lo que es el sintagma verbal con predicado verbal, ¿no? Y también a su costado podemos tener un sintagma verbal con predicado nominal. Pero primero vamos a ver esto. Entonces, dentro del sintagma verbal con predicado verbal, se debe tener un núcleo que debe ser un verbo. Ajá. Y como ahí vemos vemos 2 verbos, debes contar, ambos ya se conocen como un núcleo del predicado. Entonces, luego está seguido de un sintagma nominal con complemento directo. A su vez, va a tener a su costado, a Jorge, viene a ser ya un sintagma de predicado con complemento indirecto. ¿Por qué? Porque está definiendo a una persona, entonces viene a ser ya un complemento directo, el nombre de una persona. Y luego, tenemos dentro del sintagma nominal, vamos a tener un núcleo, que en este caso es la palabra verdad, y la que viene a ser su determinante. Va a estar ligado con un enlace, que va a ser a, y luego un sintagma nominal pequeño nomás, que viene a ser Jorge, ¿no? Un sintagma nominal pequeño. Luego pasamos al sintagma verbal con predicado nominal. Ahí vamos a tener lo que es el núcleo del predicado. Como vas a ver, te quedarás viene a ser un verbo. Entonces, automáticamente ya se pone como núcleo del predicado. Y más tranquila va a ser un sintagma adjetival con atributo. El más va a indicar modo, ¿ya? Y la palabra tranquila va a ser un núcleo, ¿no? Y ahí estaríamos definiendo todo lo que es una oración compuesta yuxtapuesta. ¿Por qué yuxtapuesta? Porque utiliza un signo de puntuación, en este caso la coma, y eso la va a definir como una oración compuesta yuxtapuesta.
Ya. Y además porque no utiliza un nexo, ¿no? Sino un signo de puntuación en vez de un nexo. Ya. Eso sería un claro ejemplo de una oración compuesta yuxtapuesta. Ahora vamos a tratar de explicar una oración compuesta, una oración compuesta disyuntiva, coordinada disyuntiva. Bueno, en este caso dice, ¿te has lavado ya los dientes o tienes que entrar al baño ahora? O sea, una oración, pero en forma de pregunta, ¿no? Y en este caso esta oración es válida porque sí o sí nosotros normalmente a menudo estamos formando oraciones que a la vez vienen a hacer preguntas. Entonces sí es una oración, ¿no? En este caso va a ser una oración compuesta coordinada disyuntiva porque se va a utilizar el nexo o, ¿no? Y el nexo o pertenece a la clase de nexos que están dentro de una oración coordinada disyuntiva. La proposición 1 se va a definir desde te has lavado ya los dientes hasta antes de la O, y luego el nexo o, y luego la proposición 2 que dice tienes que entrar al baño ahora. Esa será la proposición 2. Entonces, ¿te has lavado ya los dientes? Ya sabemos que es la proposición 1. Vamos a primero hablar de la proposición 1. Entonces, esta pequeña oración ya va a ser un sintagma verbal con predicado verbal. Ya, y a su vez esta va a tener que tener un núcleo del predicado porque ya hemos visto que el núcleo del predicado es el verbo en sí. Entonces, aquí el verbo vendría a ser la palabra lavado porque viene a ser un verbo en pasado. Y has es del verbo hacer. Entonces, pero has también está en es como decir un verbo que se está realizando en ese momento, ¿no? Pero que a la vez con lavado se hace un complemento y se figura como un verbo en pasado. Has lavado, no, has lavado. Entonces ya ambos se juntan y forman un núcleo del predicado, porque ambos vienen a ser verbos. Y la palabra te viene a ser un sintagma nominal de complemento indirecto. Ya, te, eso es como algo como lo dice, pero a la persona de manera indirecta. Entonces viene a ser un complemento indirecto. Y luego la palabra ya, eso la tenemos como un sintagma adverbial, ¿no? De complemento circunstancial de tiempo, ya. Es como si ya lo dijera porque ya lo está ejecutando o ella piensa que ya lo ha ejecutado, ¿no? Entonces piensa como una acción ya que ya lo ha hecho, ya lo ha ejecutado. Por eso se le pone complemento circunstancial de tiempo a la palabra ya. Luego tenemos los dientes. Ajá, los dientes. Los dientes va a ser un sintagma nominal con complemento directo. ¿Por qué? Porque los dientes va a ser un núcleo, o sea, el núcleo ya se dirige, o sea, todo recae, mejor dicho, en el núcleo, ¿no? Y a quién se dirige, ¿no? Entonces se dirige que si se ha lavado ya los dientes, ¿no? Entonces complemento directo. En dientes núcleo vendría a ser esta palabra, ¿no? Entonces los va a ser el determinante de esta oración, ¿no? De esta que va a acompañar al núcleo. Ya,
Entonces, luego seguimos con el nexo y luego pasamos a la proposición 2. Dentro de la proposición 2 vamos a tener un sintagma verbal con predicado verbal. Tienes, verbo en presente, tienes, que se complementa al verbo. Entrar es un verbo en presente. Entonces, como ambos son verbos, ambos se complementan y van a ser núcleo del predicado, ¿no? Al baño ahora. Esa es la siguiente situación que tenemos que analizar. Entonces, al baño ahora va a ser un sintagma predicado del predicado con sintagma circunstancial del lugar, ¿no? Al baño va a ser un sintagma nominal, ¿ya? Pero va a ir acompañado del enlace que va a ser al, ¿no? Y baño va a ser núcleo y al va a ser un determinante, ¿no? Ahora viene a ser un adverbio de complemento circunstancial. Ahora va a ser un adverbio de complemento circunstancial. Entonces, sí, así se queda la oración en sí ya formada, ¿no? Entonces va a ser una oración compuesta coordinada disyuntiva. Una oración compuesta coordinada disyuntiva. Y bueno, así estaríamos explicando esos dos casos como ejemplo. Y bueno, eso sería todo. Y lo único que les diría sería aprende en One con HA, que es el grupo de estudio con el que estoy estudiando actualmente en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Mi nombre es Stephanie Pomacanchari Rojas. Y bueno, ha sido un gusto poder explicarles lo que es la parte del sintagma verbal, tanto del sintagma verbal con predicado nominal y sintagma verbal con predicado verbal. Bueno, espero que me den un like. Les agradezco a todos por haberme escuchado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por escucharme. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias.